En nuestro primer episodio dejamos a Napoleón y a toda la familia Bonaparte sola y desamparada, huyendo hacia Francia. Paoli se consolidaba como el líder indiscutible para los corsos y no olvidaba la traición de quienes habían sido sus amigos y colaboradores. En el capítulo de hoy, el escenario se transforma. Vamos a alejar un poco el foco para explicar las circunstancias de la revolución, sin la cual no se hubiera producido su meteórico ascenso. La Francia de finales del siglo XVIII es una nación al borde del abismo. La opulencia de la corte de Luis XVI contrastaba brutalmente con la pobreza extrema de la mayoría de sus súbditos, y las desigualdades sociales y económicas se hacían insostenibles. El antiguo régimen, con sus tres estados, clero, nobleza y tercer estado, se tambalea. Hay que imaginarse las calles de París llenas de gente. No es el bullicio de un día ordinario, sino el de una multitud desesperada por la constante escasez de alimentos y harta de padecer una desigualdad extrema. Además, la aparición de una clase obrera urbana y de una burguesía cada vez más empoderada, hay que sumar un cambio generacional con una juventud socializada políticamente en los salones y clubs donde se debatían las ideas de la Ilustración, que han encendido una chispa en el corazón de los ciudadanos. Los llamamientos a la libertad, igualdad y fraternidad resuenan por cada rincón. Las tensiones sociales están al máximo y las antiguas estructuras de poder están a punto de ser desmanteladas. Desde el fervor de las masas hasta las intrigas palaciegas, hoy descubriremos los eventos que moldearon el destino, no solo de Francia, sino el de toda Europa, y sentaron las bases para el ascenso de Napoleón Bonaparte. Acompáñenme mientras exploramos cómo una nación al borde del colapso se transformó radicalmente y cómo este proceso catapultó a nuestro joven oficial hacia su destino histórico. Bienvenidos a una época de conspiración, intrigas y poder. Bienvenidos a un podcast de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos. Bienvenidos a la era napoleónica. La Convention nationale, en vertu de la souveraineté qui lui a été conférée par le peuple français, est chargée d'énoncer les crimes de Louis Capet. Tentative de corruption des députés, à commencer par Mirabeau. Tentative d'évasion. Massacre du Champ de Mars. Nos encontramos en un momento decisivo para la historia de Francia. La revolución ha logrado establecer una constitución que garantiza la división de poderes y el sufragio. Por fin los ciudadanos tienen la capacidad de elegir un cuerpo representativo que defienda sus valores e intereses, configurando así la voluntad general. Esta constitución se abre con un prólogo poderoso, los derechos del hombre y del ciudadano, uno de los textos más influyentes en la configuración de derechos que disfrutamos hoy. Es bien entrar a la tarde y el ambiente está cargado de tensión. En estos momentos se debate el castigo que se debe imponer al rey, o mejor dicho, a Luis Capeto, como se refieren a él en referencia a su antiguo linaje. Su culpabilidad ya se ha determinado. Este debate es crucial y está envuelto en una atmósfera de incertidumbre. Los jacobinos, que están ganando popularidad, aún no son mayoría. Las recientes elecciones legislativas fueron ganadas por los girondins. Sin embargo, el viento parece estar cambiando de dirección, soplando hacia el lado más radical. La tensión en la sala es palpable y todos los ojos están puestos en lo que podría ser un giro decisivo para la Revolución Francesa. Los girondinos eran partidarios desde el principio de una guerra externa que según ellos defendiera la República. Por otro lado, los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, siempre habían creído que el conflicto bélico supondría
una confrontación no solo contra los reyes, sino también contra los pueblos de Europa. En términos económicos, los girondinos eran ampliamente liberales y creían en la ley de la oferta y la demanda. Para los hombres de la montaña, lo primero era no dejar morir de hambre a los sansculots. Los girondinos eran gente culta y refinada, hombres de salón, no de calle. En cambio, los jacobinos eran místicos a su manera, adoraban al pueblo o a la diosa razón, pero donde más se distancian en estos momentos es en la idea de la monarquía. Los girondinos temen caer en un vacío administrativo y simplemente quieren suspender a Luis XVI de sus funciones, mientras que los jacobinos quieren derrumbar a la monarquía definitivamente. El contexto en el que se produce la Revolución Francesa es muy complejo. En 1763 el Tratado de París puso fin a la Guerra de los 7 Años, marcando una pérdida significativa para Francia que vio desaparecer la mayoría de sus colonias en América y Asia. En 1774 Luis XVI asciende al trono con tan solo 20 años, tras la muerte de su padre. Un año después estalló la Guerra de Independencia de los Estados Unidos contra el rey Jorge III de Inglaterra. La opinión popular en Francia era muy favorable a la causa americana. El marqués de Lafayette, un noble apasionado por la gloria y la libertad, ya contaba con el apoyo del pueblo para unirse a los rebeldes antes de que el gobierno francés incluso tomara una decisión oficial. Aunque el retorno económico de tal inversión era cuestionable y políticamente se trataba de una maniobra muy arriesgada, el joven monarca decide intervenir y apoyar a los estadounidenses, arrastrando consigo a España en esta aventura transatlántica. Esta decisión no solo reflejaba la simpatía de Francia por la causa de la independencia, sino también un intento de debilitar a su rival histórico, Inglaterra, en un tablero de poder global que cada vez se volvía más impredecible y turbulento. En esta primera etapa del reinado, Jacques Necker, un banquero suizo emigrado a Francia, se desempeñó como ministro de Finanzas. Sin embargo, sus políticas de recortar gastos en la Casa Real, pensiones, sueldos de altos cargos y otros gastos políticos comenzaron a generarle reproches y enemigos dentro de la corte. La tensión llegó a tal punto que fue obligado a dimitir. En esta época, Necker era considerado como el mayor experto financiero de Europa. Su sucesor, Calonne, intentó ser un ministro complaciente. Distribuía dinero a manos llenas, animando al rey y a los príncipes a no privarse de ningún lujo. Continuó con el sistema de préstamos que solo funcionaba durante la guerra, y cada día la confianza de los mercados en su capacidad disminuía, obligándolo a incrementar los tipos de interés. Ante la crisis, Calonne tuvo que implementar una distribución igualitaria de impuestos entre todas las clases. Intentó ganarse a los privilegiados, pero ahora se veía obligado a agravarlos. Entonces hizo lo que mejor saben hacer los políticos: culpar al ministro anterior. Admitió un déficit de 56 millones de libras anuales. Necker solo pudo defenderse con un memorial privado, demostrando haber dejado una caja con más de 10 millones de libras. 2 días después, Necker recibió una lettre de chassé, exiliado a más de 40 leguas de París, y se instaló en Fontainebleau. Su persecución lo convirtió en un mártir de un ministro incapaz, provocando manifestaciones a su favor en la víspera de su partida. El sucesor de Calonne, el obispo de Toulouse, tampoco fue capaz de proponer una reforma fiscal efectiva. La parálisis política y el creciente descontento público llevaron a los estamentos a exigir la convocatoria de unos estados generales por primera vez en más de 150 años. La escena estaba preparada para un cambio radical en Francia. Uno de los clichés más comunes es imaginar a los monarcas absolutos de Europa como tiranos que imponían su voluntad al margen del progreso científico e intelectual. Sin embargo, la realidad es mucho más matizada.
A pesar de su inmenso poder, estos monarcas no estaban aislados del influjo de la Ilustración. De hecho, muchos de ellos comenzaron a mostrar signos de apertura política y cultural. Tomemos como ejemplo a Catalina la Grande de Rusia, quien mantenía una correspondencia regular con el famoso filósofo Voltaire. Federico el Grande de Prusia no solo admiraba a los pensadores de su época, sino que también intentaba competir con ellos en el ámbito intelectual. Incluso José II de Austria era considerado como uno de los reformistas más importantes de su tiempo. No podemos olvidar el impacto de la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, que culminó con la firma de la Bill of Rights. Este documento crucial limitaba el poder del rey de varias maneras. El monarca no podía crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento. No podía cobrar dinero para su uso personal sin el consentimiento parlamentario, y era ilegal mantener un ejército en tiempos de paz sin dicha aprobación. Además, establecían que las elecciones parlamentarias debían ser libres y que las palabras del Parlamento no podían ser obstaculizadas en ningún otro lugar. Este modelo británico se veía como una modernización crucial que muchos consideraban necesarios adoptar para revitalizar las monarquías europeas en declive. En 1789 la aristocracia quería organizar unos estados generales donde cada grupo social tuviera un solo voto. Normalmente la aristocracia y el clero se ponían de acuerdo y dejaban al tercer estado en una posición política irrelevante. Antes de eso, el arzobispo de Sens convocó las asambleas provinciales y decidió que el tercer estado tuviera tantos representantes como la suma del clero y la aristocracia juntas. Además, propuso que el voto fuera por persona y no por estamento. Hubo un debate en la Asamblea de Notables convocada por Calonne. Al principio no estaban a favor de darle más poder al tercer estado, pero al final se aprobó gracias a una división en la Asamblea liderada por el futuro Luis XVIII. Parece uno de esos chistes del destino que el acontecimiento al que normalmente se acusa de iniciar la revolución fuera provocado por un miembro de la Casa Real. En la reunión en Versalles se decidió dar más fuerza al tercer estado y votar por persona. Muchos oficiales del ejército estaban de acuerdo. El tercer estado apoyaba más al rey, mientras que la aristocracia y el clero estaban en contra, ya que querían subirle los impuestos. Antes de los estados generales se acordó la libertad de prensa y se eliminaron algunas restricciones. El 5 de mayo de 1789 se inauguró en sesión real los Estados Generales. El tercer estado se dividía en dos grandes partidos. El primero abogaba por una constitución con dos cámaras y esperaba obtener el apoyo del rey y de la alta nobleza, mientras que el segundo seguía sus propias opiniones y pasiones, aunque también tenía a los hombres más talentosos. En los estados generales se reflejaba la situación del pasado, donde los estamentos privilegiados se preocupaban solo por sus propios intereses, dejando al tercer estado marginado. A pesar de tener más miembros, el tercer estado era ignorado permanentemente. Fueron ellos incluso quienes propusieron abordar juntos la escasez de alimentos y la crisis financiera en París. Sillet propuso directamente constituirse como Asamblea Nacional de Francia e invitar a los otros grupos a unirse, pero fueron rechazados por los otros estamentos privilegiados. El rey tardó demasiado en intervenir en la crisis,
y cuando los miembros de la Asamblea Nacional se reunieron en la sala de juego de pelota para prestar juramento y defender los derechos, se convirtieron en un símbolo instantáneo de la revolución que comenzaba. En este momento nadie pensaba en derrocar al rey, pero no quería que quienes ejecutaban la ley fueran los mismos que la hicieran, ya que la autoridad ya no estaba en manos del monarca, sino en sus ministros. Durante 13 años, Necker se había mantenido en la cima de la popularidad, 5 años como ministro y 8 de retiro en la vida pública. Necker estaba a favor de sacrificar los privilegios de la nobleza de segunda clase y el poder político del alto clero. El 14 de julio, desde que se extendió por París la noticia de la partida de Necker, las calles se llenaron de barricadas y todo el mundo se sintió guardia nacional. Se puso indumentario militar y empuñó la primera arma que encontró, ya sea el sable, la hoz o lo que fuera. Ese día se tomó la Bastilla, un símbolo emblemático del poder arbitrario. El rey se vio forzado a recuperar a Necker, que se hallaba ya en la frontera, y a devolverlo a la capital para evitar males mayores. El banquero fue recibido como un mesías, pero aquello constituyó solo una ilusión. Necker se opuso a la Asamblea Constituyente. Los diputados rechazaron las propuestas financieras de Necker, basadas en sus tradicionales métodos de anticipos y préstamos. Luego, tras la expropiación de los bienes de la Iglesia con el fin de recapitalizar el Estado, sugerido por el propio Talleyrand y aprobada por la Asamblea, de la cual Necker estaba en contra, y la aprobación de la financiación del déficit con la emisión de asignados, Necker se vio forzado a dimitir definitivamente. Con respecto a la futura Constitución, se abre una comisión de 8 miembros para su redacción. Esta viene precedida en un prólogo que contenía la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta declaración sintetizaba el pensamiento de la mayoría de ilustrados franceses que se habían destacado en los principales salones del siglo XVIII. Se incorporaba, por ejemplo, la libertad de expresión y de prensa. Entre sus autores se encontraba el propio Charles Maurice de Talleyrand.
Talleyrand propuso un cambio radical al sugerir que el Estado se hiciera cargo de los bienes de la Iglesia en Francia. Bajo esta idea, todos los bienes eclesiásticos podrían ser vendidos o subastados según fuera conveniente, y los clérigos recibirían un salario como cualquier otro empleado público. Esta medida se consideraba esencial para evitar la bancarrota del país. Aunque la mayoría del Tercer Estado estuvo de acuerdo con la propuesta, la jerarquía eclesiástica reaccionó con indignación, considerando a los obispos que la apoyaban como traidores, entre ellos el propio Talleyrand, obispo de Autun. La aprobación de la Constitución Civil del Clero el 12 de julio de 1790 marcó un cambio significativo. Esta legislación reorganizó profundamente la Iglesia en Francia, convirtiendo a sus sacerdotes en funcionarios públicos. Se eliminaron las instituciones antiguas y se reestructuraron las diócesis y parroquias de acuerdo con una estructura departamental del país. Bajo este nuevo sistema, los obispos y sacerdotes serían elegidos por los propios fieles y el Estado se encargaría de pagarles. Se reconocieron los derechos civiles de todos los religiosos, permitiéndoles renunciar a sus cargos y votos si así lo deseaban, convirtiéndose en ciudadanos comunes sin privilegios especiales. Esta constitución marcó una división definitiva entre la Revolución y el papado, generando conflictos dentro de la Iglesia francesa entre los clérigos que aceptaban la Constitución y los que se negaron. Muchos católicos que inicialmente apoyaron la Revolución se encontraron en una situación complicada. Incluso Charles Maurice de Talleyrand, quien fue presidente de la Asamblea en febrero y uno de los primeros en prestar juramento, consideró que este acto fue el mayor error político de la Asamblea. En una trama digna de novela, Luis XVI se vio atrapado durante meses entre una espada y la pared, viendo cómo la Asamblea Constituyente lanzaba decretos que debía aceptar sin poder siquiera pestañear. Pero el golpe más duro vino con la Constitución Civil del Clero, que dejó un amargo sabor de boca en este monarca, quien se pavoneaba como un gran defensor y protector del catolicismo. Desde las sombras del otoño de 1790, aristócratas conspiradores tejían planes para liberar a la familia real y sacarla del país. En un juego de astucia y desesperación, el rey Luis y la reina María Antonieta se vieron forzados a aceptar un atrevido plan de fuga que incluía partir de las Tullerías en un modesto carruaje camuflado entre las sombras de la noche. El proyecto se enfrentó a una serie de obstáculos desde el principio. Errores garrafales como la elección de un carruaje demasiado ostentoso y la inclusión de más personas de las necesarias pusieron en peligro la discreción del plan. Aún así, la familia real se lanzó a la aventura disfrazada y escoltada por un puñado de sirvientes leales. Pero a medida que avanzaban, su disfraz se desvanecía, siendo reconocidos en cada esquina. La noticia de su fuga se propagó como el fuego en una paja seca, y las autoridades locales, alertadas por confidentes, se lanzaron tras ellos como cazadores tras su presa. Finalmente, en el idílico Port de Valence, en Argonne, el viaje llegó a su fin. La familia real, incapaz de seguir adelante, fue detenida y devuelta a París bajo custodia. La fugaz tentativa de escapar solo sirvió para profundizar la brecha entre la monarquía y el pueblo. La fuga de Valence se erigió como un hito en la Revolución Francesa, acelerando el inexorable avance hacia un nuevo orden político. Aunque la familia real soñaba con restaurar su antiguo poder, su fracaso solo alimentó la llama de los revolucionarios, consolidando la idea de una república en ascenso.
A principios de 1792 el aire estaba cargado con el rugido de los tambores de guerra. La idea de que solo un conflicto bélico podría salvar la revolución se consolidaba. Los emigrados, nobles que huían de la furia del cambio, eran vistos como enemigos del progreso, y la guerra prometía expulsarlos de las fronteras del país. Algunos, como el general Lafayette, esperaban que el conflicto armado fortaleciera al ejército y, en última instancia, a la posición del rey. Pero eran los girondinos quienes más fervientemente abogaban por la guerra. Para ellos era la oportunidad de llevar a cabo la revolución más allá de las fronteras, buscando nada menos que la libertad universal. Sin embargo, el jacobino Maximilien Robespierre levantó la voz en solitario en contra de la marcha hacia el caos bélico. El 10 de marzo de 1792 los girondinos se infiltraron en el gobierno de Luis XVI, ansiosos por llevar a cabo su agenda bélica. El rey mismo, aunque por razones diferentes, también abrazaba la idea de la guerra. Soñaba con que los ejércitos enemigos le devolvieran su poder perdido. Así, el 20 de abril Francia declaró la guerra contra el rey de Bohemia y Hungría, sobrino del emperador del Sacro Imperio Romano. Los primeros días de la guerra trajeron consigo derrotas y deserciones para los ejércitos franceses, debilitados por la pérdida de oficiales nobles. Para contrarrestar este revés, la Asamblea Legislativa aprobó medidas drásticas, incluida la deportación de clérigos refractarios, los que no habían jurado la Constitución, y apeló a la Guardia Nacional federada para defender el país. Pero el rey, haciendo uso de su poder de veto, bloqueó estas medidas, negándose a ceder terreno ante el avance revolucionario. La tensión crecía como una tormenta a punto de estallar, y el destino de la monarquía pendía de un hilo. El 3 de agosto, el famoso manifiesto del duque de Brunswick, redactado por un emigrado absolutista, amenazaba con la destrucción de París si la familia real sufría algún daño. Paradójicamente, esta amenaza encendió el fuego de la resistencia en los corazones de los patriotas revolucionarios, llevando a las secciones de París a exigir la destrucción del rey y la convocatoria de una nueva asamblea constituyente. La insurrección era inevitable. Liderada por los Cordeliers, las guardias nacionales federadas y los sans-culottes, el pueblo de París se alzó contra el Palacio Real el 10 de agosto. A pesar de la resistencia de los leales al rey, la violencia estalló en las calles, mientras que la familia real huía hacia la Asamblea Legislativa en busca de refugio. El destino de Luis XVI estaba sellado. La Convención Nacional asume todos los poderes y proclama el inicio de una nueva era, la era de la República Francesa. Mientras tanto, el rey y su familia fueron encarcelados en la Torre del Temple, esperando el juicio que cambiaría para siempre el curso de la historia. Demandez l'ami du peuple. Demandez l'ami du peuple. Carnot, c'est par fidélité au principe que tous les hommes sont égaux devant la loi. Je vote la mort. Collot d'Herbois. La mort dans les 24 heures. Vergniaud. La mort. Mais je demande qu'il soit sursis à l'exécution.
Todos los ojos estaban clavados en Verguinot, el jefe de los girondinos, porque de su decisión podía arrastrar a un centenar de diputados. Conociendo su naturaleza moderada, la mayoría estaba convencida de que pediría la clemencia para Luis XVI. Sin embargo, cuando vota, lo hace por la muerte del rey, aunque con la condición de que ésta no sea inmediata. La sorpresa entonces es monumental. Este giro inesperado lo enfrenta aún más con los jacobinos, sin ganar la simpatía entre los partidarios de la clemencia, quienes ahora se sienten abandonados por el que creían su líder. La tensión en la sala alcanza su punto álgido, marcando un momento crucial en la revolución. Ahora en las votaciones se adelanta Fouché, el más complicado y retorcido de los hombres de la revolución, el traidor nato, que pasará a la historia como el asesino de Lyon con los revolucionarios y a Duque de Otranto con el imperio napoleónico. Tiene exactamente el físico que acompaña a su cambiante espíritu, con los ojos siempre ocultos. Vota por la muerte. Otro tipo, este más pintoresco, a quien veremos cómo acusaron el proceso a los indulgentes, es Anacarsis, que se autodenomina como el orador del género humano y enemigo personal de Jesucristo. Su odio mortal es contra la Iglesia, y mientras la revolución esté contra ella, la verá como un aliado. Vota naturalmente por la muerte. Robespierre, Je suis inflexible pour les oppresseurs, parce que je suis compatissant pour les opprimés. la mort. Desmoulins, Todas las miradas se centran ahora en la tribuna, en un silencio temeroso que se extiende por la sala. Danton, Quien está en la escena es nada menos que Robespierre, elegante y bien peinado, con la peluca aún empolvada. Parece más un petimetre que un revolucionario. Limpio y meticuloso habla del sentimiento que lo llevó a pedir mano en alto a la Asamblea Constituyente la abolición de la pena de muerte. Ese sentimiento, dice, es el mismo que ahora lo obliga a pedir que se aplique al tirano de su patria, a la misma realeza en persona. No se puede imaginar a los tiranos, dice, futuros o desconocidos, para arrestar, golpear aquí al que se ha declarado convicto con la casi unanimidad de la Asamblea que el pueblo le ha encargado en juzgar con el resto. No sabe poner palabras vacías a este sentido y distinciones ininteligibles a principios ciertos y obligaciones imperiosas. Por tanto, vota por la muerte. Sube ahora Felipe de Orleans. Entre los oradores se extiende un rumor. Su historial es el de un príncipe de sangre real que ha utilizado su grado y sus inmensas riquezas para llevar una vida frívola y libertina. En un intento de hacer méritos militares como almirante de la flota francesa en la batalla de Ushant, ha terminado en un fracaso total, a tal punto que le ha valido el apodo de Alteza Indignísima. Quizá por esta animadversión general se une inmediatamente a las filas revolucionarias, sin querer enterarse del recelo que despierta entre la izquierda. En un momento determinado, su hijo, el que años más tarde sería Luis Felipe de Orleans, le pide que se marche a América. Con los negros, contesta, no, por lo menos aquí hay ópera. Vota por la muerte.
361 votaron por la muerte inmediata, 289 por otras opciones y 60 por la dilación en ejecutar la sentencia. Todavía habrá otro momento destacado en la sesión, cuando un diputado enfermo se levanta de la cama. Llega con el gorro blanco en la cabeza para emitir su voto, pero no se lo permiten porque el plazo ya había concluido. Luis XVI pasará su último día de reclusión con un buen ánimo. Sus partidarios piden que el resultado de la votación sea confirmado por el pueblo francés en referéndum para que lo ratifique o lo condene. La petición se rechaza. Robespierre habla a menudo en la Asamblea y en el Club Jacobino, una sociedad que lleva el nombre de su sitio de reunión, un viejo monasterio jacobino. Ahora, las palabras son el núcleo de la revolución, y Robespierre sigue con su moral inquebrantable. Su verdadero norte es siempre la gente. Pronto le apodarán el incorruptible. En las calles de París hay un nuevo movimiento político. Como símbolo de su rechazo a la tradición aristocrática, los ciudadanos de a pie se niegan a llevar los calzones o culottes de los aristócratas. Se hacen llamar los sans-culottes, los sin calzones. Los sans-culottes se consideran los verdaderos representantes del pueblo francés, no eran de los más pobres. Solían ser artistas y tenderos bastante bien avenidos, gente de ese estilo, pero al menos trabajaban con sus propias manos. No ponerse los calzones, los culottes, para ellos simbolizaba sencillamente que no eran aristócratas, que eran gente normal. Los jacobinos alcanzan su máximo poder. Robespierre resuena con la furia popular hacia aquellos que habían sumido el país en la desdicha de la guerra, así como los invasores extranjeros que ahora debían ser vencidos. Mientras tanto, los girondinos mostraban una incompetencia extrema al buscar chivos expiatorios entre los sans-culottes parisinos, mientras la crisis militar se agravaba y la rebelión de la Vendée cobraba fuerza, evocando las tácticas de Brunswick. En este contexto, Robespierre lamenta que los ricos hubieran obstaculizado que el pueblo cosechara los frutos de sus esfuerzos. Los girondinos emprendieron una campaña contra Robespierre y Marat, denunciando el radicalismo y la anarquía parisina en el momento menos oportuno. Justo cuando sus líderes concluían que París era el problema, su sólido aliado, el general Dumouriez, desertaba y la Vendée se levantaba en rebelión. Aunque los jacobinos nunca gozaron de una mayoría clara en la convención, en esta primavera un número considerable de diputados neutrales les brindaba su apoyo de manera intermitente. El 5 de abril, la renovación del Comité de Salvación Pública excluyó por completo a los diputados girondinos, inclinando así la convención hacia los jacobinos. Esta adoptó medidas para supervisar la acción del ejército a través de diputados en misión, promulgándose decretos que declaraban civilmente muertos a los emigrados, proporcionaban asistencia pública y establecían controles sobre los precios del grano y el pan. Para el verano de 1793 la República se enfrentaba a una crisis abrumadora. La insurrección descontrolada en la Vendée absorbía gran parte de su capacidad militar, mientras que los ejércitos extranjeros avanzaban en diversas regiones. El bloqueo marítimo inglés había aislado a la República de sus colonias y aliados en América. Además, la mayoría de los departamentos habían retirado su reconocimiento a la Convención debido a la detención de los principales diputados girondinos. El 27 de julio, los problemas de salud llevaron a la dimisión de un miembro del Comité de Salvación Pública, y la Convención aceptó a Robespierre como su sustituto.
por primera vez ingresó a un órgano de gobierno en un momento de extrema peligrosidad. Aunque Robespierre era enormemente popular en París, mantuvo sus hábitos y rituales, negándose a adoptar la vestimenta revolucionaria o a abandonar su peluca empolvada. ¿Y ahora por qué volvemos a tener racionado el pan? Por lo visto a causa de la guerra. La guerra no lo justifica todo. La falta de pan está provocada. ¿Provocada por quién? Por los que pretenden desacreditar al gobierno. Provocan el hambre para incitar a la revuelta. Tal vez sea obra del propio gobierno. ¿Con qué fin? El poder pudre a los hombres. Es cosa sabida. Ten cuidado, no hables ahora. Desde abril de 1793, en sus intervenciones en el Club Jacobino, Robespierre exigía que se adoptaran medidas prácticas de carácter revolucionario, tales como la creación de un ejército revolucionario integrado por los sans-culottes y el arresto de los sospechosos, que ahora no solo eran también los moderados, sino los excesivamente revolucionarios. Si la fuerza del gobierno popular es, en tiempo de paz, la virtud, la fuerza del gobierno popular en tiempo de revolución es, al mismo tiempo, la virtud y el terror. La virtud, sin la cual el terror es cosa funesta. El terror, sin el cual la virtud es impotente. El terror no es otra cosa que la justicia expeditiva, severa e inflexible. Es, pues, una emanación de la virtud. Es mucho menos un principio contingente que una consecuencia del principio general de la democracia aplicada a las necesidades más urgentes de la patria. Esta sirvienta es una de las que estaban murmurando en contra del gobierno. ¡El pueblo tiene hambre! Dame tu tarjeta. ¿Quién, yo? Sí, tú. ¿Pero por qué? Dame tu tarjeta. ¿Pero qué he ¡Tu hecho tarjeta! yo? Yo no he hecho nada malo. En medio de una profunda crisis alimentaria, la Convención, en defensa de los intereses del pueblo y en respuesta a sus demandas, aprobó, aunque no sin debate, el decreto de establecer un precio máximo general. La lógica detrás de esta legislación social pronto llevó al Estado a una estricta regulación del comercio y a la distribución, así como una intervención cada vez más autoritaria de los aspectos fundamentales de la actividad económica. La política implementada por el gobierno jacobino, especialmente su política socioeconómica a partir de la primavera de 1794, comenzó a generar descontento entre los propietarios privados. Además, en cierta medida, tampoco satisfacía completamente a la plebe y a los sectores democráticos más desfavorecidos. Si bien el precio máximo se aplicaba principalmente en defensa de los intereses de los sans-culottes y de las clases urbanas menos favorecidas, al extenderlo también al salario de los trabajadores y al mantener la vigencia de la ley antiobrera de Le Chapetier del gobierno jacobino, demostraba una falta de comprensión hacia las necesidades de los obreros. Este descontento se manifestaba cada vez más a medida que aumentaba el coste de vida. Ve tú. Sube, 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 sube. De acuerdo, ya voy. Pido la palabra. Representantes de la nación, se abre la sesión.
Habla. Nos hemos enterado con gran asombro que 4 diputados de la convención han sido arrestados esta noche. Entre ellos estaba Danton. ¡Viva Danton! ¡Viva el héroe del 10 de agosto! Exijo que sean escuchados desde lo alto de esta tribuna. Y entonces podremos juzgar si el arresto está provocado únicamente por rencillas personales o ha sido la envidia la que ha provocado esta decisión escandalosa. Durante las sesiones de su juicio, Danton mantuvo siempre su mismo estilo verbal, persuasivo, que le había granjeado tantos éxitos en su carrera política. El tribunal se alarmó al darse cuenta de que lo que habían anticipado como una exposición de su maldad se convertía en un triunfo público para el acusado en su camino hacia el cadalso. Danton demostraba la misma seguridad entonces en sí mismo y su arrogancia que lo que le había caracterizado anteriormente. Incluso mostraba cierto sentido del humor cuando una mujer, al verlo pasar en la carreta, exclamó: «¡Qué feo es!». Él respondió con calma: «No te preocupes, ciudadana, lo seré por poco tiempo». Robespierre parece haber ganado la partida, convirtiéndose en el gran amo de Francia. Hace mucho tiempo que en la convención no se había visto un debate tan animado ni una pasión semejante entre todos los asistentes. En efecto, el asunto es muy importante. Os lo resumiré. Estamos dispuestos a consentir que ciertos individuos estén por encima de la República. Mientras el Gran Terror se descontrola, los aliados de Robespierre se dan cuenta de que ha perdido totalmente el contacto con la realidad. Hay algunos que piensan que Robespierre realmente había llegado a un punto tan extremo e irracional que ya no había vuelta atrás. Unos creen que su fanatismo le ha superado y otros que simplemente se ha vuelto loco. Una vez más, Robespierre centra sus sospechas en aquellos que están cerca de él. El 27 de junio, ahora el 9 de Thermidor, aparece en la convención y da un discurso lleno de amenazas. Será el último discurso que dará. Robespierre comete un error. Anuncia que tiene una nueva lista de enemigos de la República, pero no quiere darla. Todo el mundo teme estar en ella, y cuando al día siguiente decide hacerla pública, le arrestan antes de hablar. Un improvisado coro de voces grita a Robespierre. Él les mira en silencio. Los diputados le acusan de rebeldía e inmediatamente le retiran de la convención. Robespierre y varios de sus aliados son llevados al ayuntamiento, donde permanecen vigilados durante la noche. Por la mañana temprano se oyen disparos y los guardias corren al segundo piso. Abren las puertas y se encuentran con una escena espeluznante. Uno de los aliados de Robespierre se ha tirado por una ventana. Otro se ha pegado un tiro en la cabeza. Y a Robespierre lo encuentran semi-inconsciente, con una herida de bala en la cara y la mandíbula destrozada por un supuesto intento de suicidio. Robespierre pasa sus últimas horas de vida en la mesa del Comité de Seguridad Pública, en la misma sala desde donde había conducido el terror hasta su espantoso y sangriento final. Mientras es ridiculizado e insultado por sus antiguos aliados, Robespierre es incapaz de responder. El gran maestro de la oratoria ha sido acallado. En la Conciergerie, donde la última reina de Francia le había precedido, Robespierre se prepara para la hoja de la cuchilla nacional. Su compañero de celda, el revolucionario Saint-Just, le señala un dibujo de los derechos de los hombres y el ciudadano, y declara: por lo menos hicimos eso. Robespierre encabezó la revolución y cambió la estructura de Francia. Estableció un nuevo orden de sociedad e instauró un sistema sangriento y tiránico para asegurarse el éxito.
pero estaba destinado a ser una de las últimas víctimas de este sistema. Resulta que la gente quiere realmente acabar con el terror, pero nadie sabe cómo hacerlo. Lo único que puede acabar con el terror, y parece que en eso todos están de acuerdo, es la caída de Robespierre. El 27 de julio de 1794, la guillotina acaba con el incorruptible. Y la última sangre del terror es derramada. La Revolución Francesa es un acontecimiento de gran magnitud que marcó un punto de inflexión en la historia de Europa y del mundo occidental. Llega a su culminación con la caída de Robespierre. La revuelta popular desencadenó una serie de eventos que sacudieron los cimientos y el poder establecido. La caída de la monarquía de 1792 y la proclamación de la Primera República Francesa marcaron el comienzo de una nueva era en la historia de Francia. Sin embargo, el periodo revolucionario estuvo marcado por la violencia y la inestabilidad política, con facciones rivales luchando por el control del país. Robespierre es la figura emblemática de la revolución. Emergió como el líder de los jacobinos y del Comité de Salvación Pública, con su ferviente defensa de los ideales republicanos y su llamado al terror, como medio para purgar a los enemigos internos y externos de la revolución. Esta política de violencia desatada generó una división y desencadenó entre las facciones revolucionarias insalvable, que finalmente llevó a su caída. El 9 de terminor del año 2, el 27 de julio de 1794, Robespierre fue arrestado y ejecutado junto con sus seguidores más cercanos. Su caída marcó el fin de una era de radicalismo revolucionario y el comienzo de un periodo de restauración y estabilización política, o al menos eso se creía. La Revolución Francesa, a pesar de sus excesos y contradicciones, legó una herencia duradera en la historia política y social de Europa. Su lucha por los derechos humanos, la democracia y la justicia social inspiró movimientos revolucionarios en todo el mundo y sentó las bases para la consolidación de los principios republicanos en Francia y más allá. A medida que nos despedimos de este episodio de nuestro podcast, recordamos siempre las lecciones de la Revolución Francesa. Este es una iniciativa de la Asociación Madrileña de Estudios Napoleónicos que trata de divulgar la historia de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico tanto para los estudiantes y amantes de la historia como para el público general. Esperamos que os haya gustado este segundo episodio y no olvidéis dejarnos vuestros comentarios para seguir mejorando y seguidnos en nuestras redes sociales, tanto del programa como en las redes sociales de la asociación. Un fuerte abrazo y nos seguimos escuchando en un próximo episodio de este podcast, La Era Napoleónica.